Bien, seguimos hablando de los problemas interpretativos que genera la aplicación de la norma laboral, haciendo mención expresa a la jurisprudencia. La jurisprudencia, según el artículo 1.6 del Código Civil, completa el ordenamiento jurídico al permitir la interpretación y la aplicación de la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Obviamente, identificar cuáles son los criterios aplicativos de la norma va a facilitar al operador jurídico y al intérprete los criterios que permitan delimitar el alcance de la norma. Esos principios generales del derecho, a que hemos hecho alusión, se aplicarán solo en defectos de ley o de costumbre. De manera que cuando la ley tenga un contenido explícito y acotado, obviamente lo que procederá será su aplicación. Los principios generales del derecho permitirán en cualquier caso ofrecer un carácter informador del ordenamiento jurídico, porque nos van a ofrecer criterios clave de la forma en que se ha de interpretar la norma. Una cuestión básica dentro del ámbito del derecho del trabajo se identifica con el respeto al principio de reserva de ley, que podemos deducir del Estatuto de los Trabajadores, párrafo segundo del artículo 3. De modo que, en materia de contrato de trabajo y del resto de las materias tratadas por el Estatuto de los Trabajadores, las disposiciones reglamentarias deben desarrollar los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no pueden establecer condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las normas a desarrollar. De esto se deduce que el principio de reserva de ley obliga a que solo a través de ley y nunca a través de los reglamentos se desarrollen las materias esenciales de las relaciones laborales. La ley laboral puede tener la estructura, el contenido y la extensión que el legislador pueda estimar oportuno en cada momento. Eso sí, siempre respetando las condiciones marcadas por la Constitución española, que exige dejar un espacio suficiente al convenio colectivo. Le corresponde establecer a la ley la regulación general básica, de carácter básico o mínimo, de esas relaciones laborales, conforme a los principios que en un momento dado se consideren básicos o preferentes en cualquier momento. Estos principios los tenemos alojados básicamente, sin perjuicio de la alusión a otras normas, en el Estatuto de los Trabajadores, que establecen los criterios básicos que permiten el desarrollo o la configuración básica de la relación laboral. Este Estatuto de los Trabajadores aparece desde la perspectiva del principio de reserva de ley determinado por el párrafo segundo del artículo 35 de la Constitución, donde se dice que la ley regulará un estatuto de los trabajadores. De forma complementaria, se impide una regulación exclusivamente reglamentaria, aunque ello no suponen, obviamente el reglamento nunca puede sustituir a la ley, aunque ello no supone que el reglamento no pueda colaborar en ese terreno. Ahora bien, siempre será preciso que bien o exista una habilitación legal, es decir, que la ley permita que a través del reglamento se ocupe un determinado espacio regulador, o bien cuando se limite a regular aspectos secundarios que no se consideren esenciales y materia exclusiva de la ley. También existen otras reservas de importancia clara que derivan de las cláusulas generales de la Constitución, como
la que establece el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución en materia sancionadora. Esto es, no cabe la aplicación de una sanción que no aparece previamente regulada por una norma. En estos temas, las restantes fuentes, reglamento y convenio colectivo, solo pueden asumir funciones secundarias o de colaboración con la ley. De este modo, el principio de reserva de ley asegura que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes, identificados estos con los miembros del Parlamento, de modo que ese ámbito o capacidad legislativa queda fuera, en principio, de la acción del Ejecutivo y de sus productos normativos propios, que son los reglamentos. No se excluye la posibilidad de que las normas contengan revisiones a normas reglamentarias, pero sí lo que se limita es que tales remisiones hagan posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la ley, lo que vendría a determinar una degradación de la reserva de ley formulada por la Constitución a favor del legislador y delimitando el poder que pueda desplegar la acción del Ejecutivo. El reglamento, por otra parte, asume funciones típicas de escasa importancia. La función de desarrollo estricto y la función de norma de colaboración o de apoyo al contenido legal. Pero siempre que la habilitación establezca las condiciones en que ha de desarrollarse el ejercicio de esa potestad reglamentaria. En el ámbito del derecho del trabajo, la disposición adicional segunda del Estatuto de los Trabajadores, al habilitar al Gobierno para el desarrollo del régimen jurídico de las relaciones especiales, lo que permite pues, que sea el Gobierno y no el Parlamento el que regule este tipo de relaciones especiales, nos plantea, obviamente, la posible duda de constitucionalidad que pueda tener ese desarrollo que probablemente tendría un encaje mucho más regular si esas relaciones especiales se hubiesen desarrollado a través de ley y no a través de la habilitación que se produce a favor del Gobierno. Otra limitación singular es la que permite al Gobierno regular las condiciones de trabajo por rama de actividad, en aquellos supuestos en los que no existe convenio colectivo y no sea posible extender un convenio colectivo en vigor. Esa habilitación, dado que ocupa un espacio que debería corresponder a la negociación colectiva, también se plantea dudas acerca de si se respeta de forma adecuada ese principio de reserva de ley. Es, por tanto, cuestionable la congruencia con el sistema de fuentes, la pervivencia que se produjo tras la Constitución de los reglamentos de trabajo y de las ordenanzas laborales que que eran en normas preconstitucionales aprobadas por el Gobierno y que ocupan un espacio normativo que le debería corresponder a la ley y no al Gobierno. Hoy en día, como es patente, aquellas normas, aquellas reglamentaciones y ordenanzas han sido sustituidas, convenientemente sustituidas, por los convenios colectivos, desarrollando las prevenciones que la propia
Constitución fijó en su momento. El Acuerdo Interconfederal de Cobertura de Vacío, en su momento, también fue aprobado precisamente para permitir la cobertura de esos vacíos normativos que pudieran derivar de aquella derogación o prórroga de las reglamentaciones de trabajo u ordenanzas laborales. En cuanto a la potestad reglamentaria, el reglamento hemos de indicar que es la norma aprobada por los titulares de esa potestad reglamentaria que en el ámbito estatal puede corresponder al presidente del gobierno o al gobierno en pleno a través de las figuras del decreto o del Real Decreto. Lamentablemente sabemos que estas figuras son extraordinariamente comunes en el ámbito laboral, si bien tienen la cobertura o la aparente excusa en ocasiones de que las situaciones de urgente necesidad obligan al Poder Ejecutivo a afrontar con más rapidez de la propia del proceso legislativo las exigencias que derivan de la cambiante situación económica del país. O bien por debajo del presidente del gobierno o del gobierno, un determinado ministerio puede generar o aprobar una orden ministerial que pueda afectar a la actividad de varios departamentos. En cuanto a las funciones habituales del reglamento, se ha de reseñar que completan o permiten desarrollar y especificar los mandatos de la ley, aunque no son descartables por completo aquellos reglamentos autónomos que están fundados directamente en la potestad reconocida en el artículo 97 de la Constitución. Los reglamentos no pueden regular materias que se haya establecido que son objeto de reserva de ley, ni tampoco pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas. Recuérdese que en este ámbito juega un papel fundamental la ley de infracciones y sanciones en el orden social. La posibilidad de fijar e imponer sanciones debe derivar de una aprobación normativa o de la modificación puntual de esta ley, y es lo que habilita la posibilidad de, con posterioridad, establecer sanciones. Tampoco se pueden establecer tributos, ni cánones o cargas que puedan aplicarse a las partes de la relación laboral. En su función ordinaria de desarrollo y de ejecución, el reglamento suele ocuparse de materias de desarrollo al detalle o de especial complejidad jurídica, que pueden afectar bien al empleo, bien a la contratación temporal en sus diferentes modalidades y con precisión de los requisitos que ha de cubrir cada una de esas modalidades, y aquellos supuestos donde concurra una especial dificultad técnica, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos laborales, y el abordaje de cada ámbito de actividad obligará a adaptarse a cada ámbito concreto para poder precisar de forma específica cuáles son las medidas a implementar por parte de la empresa para poder abordar los requisitos de seguridad que puedan evitar la producción del riesgo que plantea evitar la norma. También aquellas normas de carácter coyuntural o de renovación periódica,
como el salario mínimo, los incentivos que se puedan producir al empleo, que son cambiantes en función de cada momento histórico, o también de la aplicación sectorial, que obviamente en cada sector de actividad se generan necesidades específicas en las que los horarios se han de adaptar bien a las condiciones de producción o bien a las exigencias de la demanda que se pueda producir en cualquier ámbito. También suelen colaborar en el desarrollo de aspectos procedimentales o no esenciales de los derechos laborales de alcance colectivo, como pueda ser la libertad sindical, la representación en la empresa y la negociación de carácter colectivo. En cuanto a la conexión jerárquica, se plantea un problema de la aplicación simultánea de ley y convenio colectivo. Hay que tener en cuenta que a este respecto no rige un principio de distribución de materias reservadas, dado que el convenio colectivo lo que hace es desarrollar aquellos espacios que no aparecen específicamente desarrollados o contemplados por la ley concreta de aplicación. La ley, por otra parte, no es extraordinariamente exhaustiva, precisamente con el objetivo de dejar un espacio normativo a favor de la autonomía colectiva. Hay que tener presente que si la norma fuese extraordinariamente exhaustiva, como lo fue en las ordenanzas laborales a que hemos hecho mención, resultaría inoperativa la autonomía de la voluntad y quedaría anulado el contenido esencial de la autonomía colectiva. Las relaciones entre la norma estatal y el convenio colectivo son complejas y múltiples, y en lo esencial dependen de cómo esté configurada la norma estatal. La norma estatal fija su límite y alcance. En lo demás habrá un espacio que habrá de ser cubierto por el convenio colectivo. Se distingue una relación de suplementariedad que deriva en una función clásica de la norma estatal que reside en la fijación de normas mínimas, condiciones mínimas de trabajo, respecto de aquellas que tienen un rango superior. La norma estatal tiene un contenido inderogable, no impidiéndose que la norma convencional pueda introducir mejoras. Quiere decirse que si la norma te indica, el Estatuto de los Trabajadores, que las vacaciones mínimas anuales serán de 30 días, el convenio colectivo podrá ampliarlo, como ocurre en el convenio de la hostelería del provincial de Granada, por ejemplo, como ocurre en otros múltiples convenios, donde se producen mejoras en diferentes aspectos de la relación laboral. Dejamos el contrato individual de trabajo para el siguiente vídeo.